Buenas noches, iglesia. Hoy estamos terminando una parte del libro de Samuel. Ya después continuaremos. Estamos terminando ya en este mes de noviembre y como ya entramos a tiempos de diciembre y enero, que son fechas de festivos en donde las familias hacen sus desplazamientos a diferentes lugares y encontrarse con familias, quedan suspendidos los estudios durante el mes de diciembre y el mes de enero. Volvemos a continuar la primera semana de febrero, de ahí en adelante. Seguimos con Samuel. Bueno, habíamos quedado la vez pasada en que los filisteos estaban desconfiando de David. Recordemos que Saúl había ido donde la divina a averiguar qué iba a pasar, porque ya los filisteos estaban ubicados en plan de guerra contra los mismos de Israel. Y recordemos que la divina a través, convocó allí, vino pues Samuel, y Samuel, muy enojado, de todas maneras incómodo por la situación, pero le dijo a Saúl que definitivamente, primero, el reinado iba a ser para David, que él ya lo tenía como rey. Segundo, que el pueblo de Israel iba a ser derrotado por los filisteos. Y tercero, que ellos también iban a morir en esa guerra. Tanto Saúl como sus 3 hijos morirían en esa guerra. De manera que quedó muy acongojado Saúl ante semejante respuesta que tuvo por parte de Samuel y saber que esto era lo que Dios haría. En medio de todo él sabía que lo que Dios decía a través de Samuel, eso se hacía. Y hoy vamos a ver entonces, eso fue una parte. Y la otra parte es que ya estaban en filas todos para ir a la dichosa guerra que iban a enfrentar los filisteos, y el rey Aquís, que era quien le estaba sirviendo pues muy queridamente, no realmente como era, porque era camuflado David allí porque necesitaba tener un lugar y estar lejos de Saúl. Aquís quería llevarlo como prácticamente su escudero con toda la guardia de sus hombres para que guardaran su vida, pero los príncipes de los filisteos no estuvieron de acuerdo y se sintieron muy incómodos, se molestaron con Aquís, cómo iban a llevar a estos hebreos. El día más adelante, dentro de la guerra, se nos va a torcer este hombre David y todo, que es de los hebreos, y terminamos siendo nosotros los que estamos allí, después con las cabezas paseándose por todo lado como lo hicieron con Goliat. Entonces, que ellos no estaban de acuerdo con que David fuera a la guerra. Y así mismo entonces fue como Aquís le dice entonces a David: mira, David, yo no quiero tener problema con los príncipes de los filisteos, no te puedo llevar, mejor regrésate nuevamente, porque ya él iba en el camino, ya iban de camino hacia donde era la guerra, ya llevaban varios días en su trayecto. Entonces le dijo: levántate mañana temprano y regrésate al lugar que era, ¿cómo se llama? Siclac. Siclac era el lugar que le había dado Aquís, este rey, para que pudiera habitarlo. Entonces le dijo: regrésate allá donde yo te di tu tierra y quédate allá y no vengas a la guerra. Bueno, entonces así hizo David, muy de temprano, ya al otro día tempranito, madrugó y se fue con sus hombres para la tierra de los filisteos, que era la tierra de Siclac. Y los filisteos se fueron ¿a dónde? A Jezreel, que era donde estaba, que dice ahí fuente de Jezreel, que era donde el pueblo de Israel estaba acampando. Y los filisteos se fueron directamente a esa fuente de Jezreel a atacar al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos hoy ahora en el capítulo número 30 que viene una derrota de parte de David a los amalecitas, porque se confrontan con una realidad, una verdad que tiene que ver allí, y resulta que David cuando regresó con sus hombres a Siclac,
duró un buen tiempo allí en llegar, que eso le dio 3 días. Al llegar en el tercer día, ellos se dieron cuenta que habían invadido Negev y Siclag había sido invadido y que le habían prendido fuego a Siclag. Entonces, ¿qué pasó? Se habían llevado a las mujeres cautivas, a todos los menores hasta los mayores, y fuera de eso se habían robado, bueno, cualquier cantidad del botín de allí de ellos, se los llevaron todos. Y cuando llegaron David con sus hombres y al ver semejante espectáculo, porque sus hijos, sus esposas ya no estaban allí, habían sido presas, se las llevaron, pero no las mataron, sencillamente se las llevaron para que los acompañaran en el camino. ¿Y qué pasó entonces? Todos se desgarraron en llanto, alzaron sus voces, gritaban hasta quedar sin fuerzas por la situación que estaban viviendo. Entre esas mujeres que se llevaron a Ahinoam, jezreelita, que era una de las esposas de David, y a Abigail, que fue la mujer, acordémonos de Nabal, que la hizo su esposa cuando Nabal murió. Entonces estaban dentro de las que se llevaron cautivas. Entonces también David estaba supremamente preocupado porque sus esposas fueron presas. Y después escuchó David que lo querían apedrear, seguramente porque se fueron con todos los hombres para la dichosa guerra, que finalmente tuvieron que dejar abandonadas a sus esposas, su familia, por ir a la guerra, que no fue guerra, porque los regresaron, pero duró 3 días en regresarse, y los amalecitas habían escuchado que ellos no estaban allí, y entonces aprovecharon el ingreso para poder tomar estas personas presas y tomar todo el botín de estos lugares, y además quemar toda la ciudad. Entonces estaba muy angustiado David porque el pueblo lo quería apedrear por toda la amargura que estaban sintiendo ellos, por la pérdida de sus esposas, sus hijos. Pero David dice aquí algo muy bonito y muy importante en el 6, que es lo que el Señor también nos vuelve y nos lo recuerda. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, estaba muy asustado y todo, pero ¿qué pasaba? David, como nosotros, podemos tener temor, sentir angustias, no saber qué hacer, pero sin embargo, ¿qué dice él? Se fortalecía en Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se fortaleció? Recordemos que él tenía un sacerdote que se llamaba Abiatar, que era el hijo de Ahimelech. Recordemos que Ahimelech era el nieto de Elí. Entonces, Ahimelech, el Abiatar, que era el sacerdote que tuvo David durante el tiempo mientras él vivió, lo llamó y le dijo, te ruego que me traigas el efod, y se lo acercó a David para consultar a Dios. Y dice que consultó al Señor diciéndole, vamos a ver el 8, dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, o sea, los que vinieron y se metieron allí en estas tierras, que robaron y todo lo que hicieron, tomaron las familias. Entonces dice, ¿he de perseguirlos? Le está preguntando al Señor, ¿será que yo debo ir a perseguirlos? ¿Los podré alcanzar? Y les dijo, síguelos. El Señor le respondió y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, le dio toda la victoria. Le dijo, ve con seguridad y los vas a alcanzar y vas a lograr ser liberados todos. Entonces dice acá que él salió pues para poderlo liberar, no se podía ir solo, se tenía que ir nuevamente con los 600 hombres. Pero en el camino, en el torrente de Besor, se quedaron allí 200 hombres porque ya no podían más, estaban agotados. Recordemos que ellos acababan de regresar y duraron 3 días en el viaje y no pudieron, estaban cansados y no pudieron seguir para llevar a cabo la derrota que iban a tener hacia los amalecitas y poder recoger a las mujeres y todo el botín que se habían robado. Entonces, está bien, se quedaron 200 allí, dice aquí, y David siguió adelante con 400 hombres
porque los otros estaban muy cansados y no pudieron continuar. Y hallaron entonces allí en el medio del campo, hallaron a un hombre egipcio y lo vieron moribundo, estaba tirado en el piso y le dieron de comer, le dieron pan, le dieron agua y el hombre volvió a reaccionar. Entonces le preguntaron que qué había pasado con él. El joven le contestó entonces que por qué estaba así, que qué le había sucedido. Y la verdad es que él quería saber si los hombres habían pasado por allí, además de que lo ayudaron a levantar, pero entonces le preguntaron y él le dijo, soy un siervo de una malecita. Malecita fueron los que hicieron todo el daño que hicieron allí. Y mi amo me dejó aquí porque yo me encontraba muy enfermo. Entonces le dice David, bueno, ¿será que tú puedes llevar, tú que sabes para dónde iban, porque él sí sabía para dónde se dirigían? Digo, tú nos podrías llevar a mí y a toda la tropa al lugar que ellos pueden encontrarse. Él le dijo, pues yo los llevo, pero por favor no me vayan a entregar con mi amo, me, me van a matar. Entonces, realmente David le prometió que eso no iba a suceder. Y los llevó al lugar, efectivamente, donde se encontraban haciendo un banquete, una fiesta allí, por todo lo que ellos habían robado y todo lo que habían hecho, estaban borrachos, bueno, festejando allí semejante fiesta. ¿Y qué hizo? Y inmediatamente, aprovechando la fiesta y aprovechando la situación que estaban viviendo, David y sus hombres se metieron allí y acabó con todos, pero solamente unos cuantos jóvenes, dice ahí, unos 400 jóvenes que se montaron sobre los camellos pudieron huir de esa situación. Y así libró David a todos aquellos amalecitas, allí libró David de todos los amalecitas, aquellas mujeres que habían ellos tomado presos y los acabó. Y fuera de eso, también recuperó David todo el botín de las ovejas, todo el ganado que ellos habían robado, lo pudo volver a recuperar. Entonces, cuando ya fue recuperado todo esto, y David pues recuperó naturalmente a sus dos esposas, ¿no? Entonces, el botín, inmediatamente llegaron nuevamente al lugar, David lo dividió y les dijo a ellos, o sea, repartió el botín. Los 400 que fueron a la batalla no les parecía justo que le dieran a los otros 200. Y David dijo, no, ellos también van a ser parte de la repartición, porque ellos no fueron, no porque no quisieron, y alcanzaron a llegar hasta cierta parte y también fueron afectados porque fueron sus familias las que robaron. Entonces a ellos también les vamos a dar parte del botín. Y lo repartió con los 600 hombres. Fuera de eso, David repartió la parte de él que le correspondió a él. Lo repartió con diferentes presentes de varios amigos que tenía en Judá. Él lo repartió con otras personas más. Era evidente, no hay duda, en que Dios había prosperado esta batalla y había prosperado de esta manera a David. Mandó también, aprovechó y mandó presentes a muchos lugares donde David con sus hombres habían tenido que pasar en todo ese trayectorio cuando corría de Saúl de un lado para otro. También les mandó presentes a todos ellos en agradecimiento por todas las veces que le dieron la mano. Entonces veamos también lo importante de aprender a tener un corazón agradecido con las personas que en algún momento nos han extendido su mano, nos han dado, nos han levantado, no solamente en cosas materiales, sino también cuando nos han tenido que alentar con una palabra, aprender a tener un corazón agradecido. Vemos aquí que David lo está haciendo cuando manda presentes a todos esos lugares donde él recibió apoyo. Y viene ahora el capítulo número 31, que es la muerte de Saúl. Mientras
David estaba gozando de sus victorias, de la batalla que él había librado allí y había logrado recuperar botín, mujeres, todo lo que había logrado. Saúl desafortunadamente estaba viviendo otra situación totalmente contraria. Los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de ellos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. O sea, como dijo el Señor, que Israel sería derrotado, pues efectivamente ellos cayeron derrotados y los filisteos fueron los que ganaron, ¿no? Y siguiendo los filisteos a Saúl, ¿qué pasó? Sus 3 hijos, Jonathan, Abinadab y Malquisiú, hijos de Saúl, fueron muertos en esta batalla. Y más adelante, fuera de eso, siguieron detrás de Saúl los flecheros y los flecheros lo hirieron. Y tuvo un gran temor Saúl allí de sentirse ya, pues estaba acorralado, estaba herido. Le pidió el favor a su escudero que por favor tomara la espada de él y se la traspasara, que acabara ya con su vida. Pero tuvo mucho temor el escudero y no lo hizo él. Entonces Saúl tomó su espada y se tiró sobre ella, sobre su propia espada, para terminar de acabar con su vida. Y el escudero, al verse solo y ver que su amo estaba muerto ya en ese momento, también hizo lo mismo, se tiró sobre su espada y también murió. De manera que ese día murió los 3 hijos, Saúl y el escudero. Israel, que estaba al otro lado de donde se estaba librando esta batalla, al escuchar todo lo que estaba pasando, ellos huyeron del lugar al saber toda la mortandad que había sucedido y al dejar esas ciudades, los filisteos naturalmente vinieron y ¿qué? Tomaron posesión de las ciudades de estos pueblos que Israel había tomado porque fueron abandonados. Y al día siguiente entonces ya vinieron los filisteos a mirar los cuerpos, tomaron los despojos, que los esculcaron a todos, tomaron los despojos, tomaron a Saúl y sus 3 hijos del monte y les cortaron la cabeza, y así como hicieron con Goliat y que lo llevaron. Entonces ellos tomaron eso más las armas y las armas fueron llevadas al templo de Astarot, que era la diosa de la fertilidad de los cananeos. Allí los llevaron y colgaron también sus cuerpos en el muro de Betzán. Los de Jabes de Galaad escucharon lo que había pasado y ellos estaban muy agradecidos porque en algún momento también Saúl los libró a ellos de los filisteos. Y eso fue muy atrás cuando estuvimos hablando de esa parte, y Saúl fue y logró librarlos a ellos en esa batalla que querían tomar a Jabes, y ellos en agradecimiento bajaron sus cuerpos de ese lugar, se los llevaron entonces de allí, de los muros, y los llevaron a Jabes, los quemaron allí, y lo que quedaron de huesos, porque pues los incineraron, seguramente el olor ya era muy fuerte, y los llevaron y los sepultaron en Jabes, debajo de un árbol, los huesos que quedaron sin quemar. Terminaron las cenizas y los huesos puestas debajo de allí, de ese árbol. Y así ayunaron durante 7 días, y ese es el final de la vida de Saúl y su familia. Después veremos ya cómo viene a ser el reinado de David. Entonces aquí finalizamos ya con la vida de Saúl, y estaremos próximamente en febrero viendo cómo empieza el reinado de David. Que el Señor les bendiga, una feliz noche, y que tengan tiempos muy lindos de familia. Sepamos aprovechar la familia que Dios nos ha regalado.